Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como saben, soy Marilu y estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y pues bueno, estamos aquí para ver otras cosas. Bueno, son cuentos, ¿no? Algo así. Sí. Pero ¿cómo estás, Luis? Cuéntame. La verdad, bien, bien a pesar de todo lo que ha pasado y supongo que más de uno, mm, no sé si tiene la duda de que cuente lo que pasó en Perú, pero creo que no es para este capítulo. Me gustaría hablar, de verdad es un tema muy interesante hablar todo lo que pasa, pero no es para este capítulo. Vamos a hablar de eso en otro momento, pero solamente voy a repetir algo que ya hemos dicho aquí y que en eso creo que estamos de acuerdo ambos. Y es que sin importar las ideologías, un dictador es un dictador y todo dictador debería ser repudiado. Nada más. Eso es todo. Pero bueno. Te entiendo, sé tu enojo. Y sí, o sea, realmente este capítulo no es para eso. Quizá más adelante podamos hablar de lo que pasó en Perú. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Esto sí lo puedo contar. Esto sí. Sí, como dijimos en el capítulo anterior, vamos a hablar de 5 relatos de Catherine Ann Porter. Y bueno, hemos escogido unos cuentos que no son extensos, realmente son cortos, son muy sencillos, esperamos que lo puedan leer. Pero bueno, vamos a empezar ya con el primer cuento. Recuerden que hablamos con spoiler y sobre todo con cuentos, son muy cortos, entonces bueno, esperamos que los lean antes de ver el capítulo, ¿no? Empezamos con este cuento que se llama Violeta Virgen. Este cuento nos habla justamente de una adolescente para nuestra época que eh, tenía un primo y una hermana con los cuales, pues, como se hacía antiguamente, leían poesía, se podría decir, era su forma de divertirse, entre comillas. Entretenimiento, o sea, Ajá. era, pues, no había televisión, obviamente, no, no sé si todavía había, bueno, no nos dicen si había radio o no, pero, pues era una manera, ¿no? De entretenimiento la lectura, o sea, a veces leían novela, a veces, poemas, pero en este caso nos hablan de que leían poemas y que el primo escribía poemas también como tal, ¿no? Entonces, es interesante y he de decirte que lo que yo creo con todo esto, que ya lo leí, en el capítulo pasado y que parecía que, eh, Violeta estaba enamorada de su primo como tal, pues sí, es cierto, que se siente enamorada, pero yo creo que obviamente, pues, estás en crecimiento, vienen las confusiones de la edad, las hormonas te hacen sentir confuso muchas veces. Yo creo que tanto para hombres como para mujeres eso es como muy normal que las hormonas te confundan de cierta manera porque, pues, estás, experimentando cambios en tu cuerpo, ¿no? Y no nada más en tu cuerpo, sino también en tu vida. Entonces, creo yo que su ritmo de vida, que realmente no tenía como contacto con otros hombres, ya que estudiaba en escuela de monjas y que estaba en un convento, y que digamos que nada más cierto tiempo salía para ver a la familia, pues era el único hombre que no era su papá, que tenía cerca, ¿no? Obviamente. Entonces, obvio, lo idealiza y lo ve como el mejor hombre del mundo y es como muy normal de la edad, ¿no? Y sobre todo de las circunstancias. Pero la desfachatez del primo es como, y es justamente el tema que hemos elegido, que es la deshonra como tal. Porque si bien llega a casa de sus parientes, de su tía, y le pone buena cara de niño bueno, pues no es tan bueno, ¿no? Como tal. Y desde ahí, pues eso es una deshonra. ¿Por qué? Porque estás engañando, porque estás mintiendo, porque te muestras de una forma y realmente eres de otra, ¿no? O sea, no eres el cordero, sino el desgraciado lobo. Entonces, pues está por ese lado la deshonra hacia la tía y él mismo, ¿no? Se deshonra de esa manera y pues está que deshonra a sus primas. Digamos que vemos esta perspectiva de la deshonra de para esa época, ¿no? Hoy en día, pues hablar de un beso, entre comillas, pues no es tanto así. Pero, claro, obviamente si ya es algo a la fuerza, eso sí está mal. Eso sí siempre se va a condenar, no importa la época. Pero claro, para ese momento, eso pues sí. Eh, no sé, en qué año fue publicada esta historia. Sé que
La escritora vivió entre los años 1890 y 1980, pero me imagino que esto tal vez pudo haber sido antes de 1950, entonces todavía estaba esa idea de esa deshonra, ¿no? Este, algunos pensarán exagerada, otros pensarán que no. Yo opino que no es exagerada la reacción de Violeta por el hecho de que para esa época era así. Y tanto que, claro, Violeta piensa pues tener un desenlace trágico, el cual no sabemos al final si sucede o no. Pero para mí no es exagerada considerando la época. No, no es exagerada para nada. La verdad es que cualquiera reaccionaría así, ¿no? Y más con los motivos del primo como tal, pues obviamente viene esa desilusión, ¿no? Si tú tenías una idea de alguien y de repente ves su verdadera cara, pues te va a doler. Y sí, o sea, sientes que tu vida ya no es la misma, ¿no? Seguimos con el siguiente relato o cuento que es El Mártir. Y pues bueno, aquí nos narran la historia de un pintor que tenía a su musa Isabelita, el cual él se enamora de ella, pero ella se enamora del rival del pintor como tal, otro pintor, el cual pues tiene un poco más de éxito, por así decirlo, y pues ella decide irse obviamente con el rival y este hombre se queda pues digamos que un tanto dolido, desilusionado, defraudado, quizá, no lo sé, pero el chiste es que se abandona a sí mismo, ¿no? Y solamente se la pasa llorando y penando por Isabelita. Entonces, pues es un tanto, quizá para algunos se nos haga así como que qué exageración, pero para otros no. Porque si bien, o sea, muchas veces nos ilusionamos solos y solos nos topamos con pared como tal, pues realmente es una ilusión, sea de ambas partes o de solo una parte, es una ilusión que estás teniendo. Y al fortalecer esta ilusión, pues fortaleces una idea quizá, tal vez errónea, pues sí, obvio, porque pues en este caso Isabel sí estaba con él, sí compartía con él ciertas cosas, pero pues realmente él nunca lo trató como pareja, ¿no? Ujú. Con ese amor como tal, pero él se ilusionaba de más. Entonces, pues obviamente que al dejarlo, pues viene ese desamor. Como lo hemos dicho antes, la psique humana es muy compleja y diversa. Entonces, no sabemos cómo algo para alguien puede ser muy sencillo, por así decirlo, ilusionarse muy sencillo y deshacer esa ilusión también. Y no sabemos cómo para otra persona puede ser más complejo y más profundo. Tanto que llegue a la misma situación que llega aquí el pintor, Rubén, que es el personaje, llega pues a torturarse prácticamente en el alcohol. Entonces, en primer lugar, como lo dices, tal vez igualmente alguien pensará que es exagerado, pero como lo decimos, cada persona pues reacciona diferente a estos estímulos. Ahora, digamos que si bien no está definido como tal que Isabel le haya dicho que sí iban a ser novios. Por otro lado, te da a entender que también tenían cierto apego, porque tenían, pues, se podría decir ciertos, em, ¿cómo decirlo? Como frases un poco cariñosas. Entonces, no dejen claro qué tanto era ese nivel de acercamiento entre ambos. Solamente se habla de la desilusión. Pero claro, o sea, el desamor es un tema muy complejo. Creo que todos hemos pasado por eso. O sea, todos a veces hemos sobredimensionado las ilusiones. Creo que casi todos hemos pasado por esto. O sea, el creer que tal vez algo era cuando no era. O el creer que algo no era cuando sí era. Entonces es muy complejo definirlo. Por eso creo que lo importante es ser claro con eso. Sí, sobre todo, muchas veces ves a la persona y la idealizas como tal, ¿no? Ujú. Ves algo completamente diferente y quieres mostrarle ese diferente al mundo como tal. Y a veces la persona se muestra para que tú muestres ese diferente de que tú estás viendo, para que la gente lo vea y cuando realmente te enteras de la realidad, pues tener que decirle a las personas que, pues, ¿qué crees? Que fíjate que no fue lo que yo creí que era
y te van a decir: "Es que era una muy buena persona, es que se veía tan bueno, o tan buena, o se veía que era de tal o tal manera", pero resulta que no es cierto, que no era de esa manera, ¿no? Que venía como disfrazado. En este caso, no tenemos eso. Realmente, pues sí, Isabel era como de repente tenía ciertas frases cariñosas para él, pero también era como muy de: "Ah, deja de dar lata, ¿no? No me estés molestando", cosas así, que realmente te daban a entender que no sentía un interés como tal. Entonces, pues sí, a lo mejor el hombre se pudo confundir, pero, pues, a pesar de que sus amigos trataban de sacarlo de este hoyo como tal, trataban de decirle: "Hey, la vida, pues, sigue y continúa, y tienes que continuar con ella", pues, él no hizo caso, se arrastra por el piso prácticamente, o sea, y sigue en su dolor, o sea, él no quiere ver otra cosa por más, o sea, lo fue a ver médico, lo fueron a ver sus amigos, otro tipo de gente, y él seguía en lo mismo, ¿no? Aferrado a ese amor que nunca fue. Sí, yo en lo personal no creo que sea un mártir del amor, pero bueno, así lo cataloga la escritora. Tal vez el título sí se me hace un poco exagerado, pero bueno, finalmente creo que se podría decir que funciona. A pesar de que no estoy de acuerdo del todo con el título, creo que funciona. Yo creo que el título es un tanto sarcástico, más que otra cosa, Puede ser, sí lo pensé. porque realmente se está tirando a un drama, ¿no? Como Claro, tal. Entonces, pues, hey, relájate un poquito, tranquilo, las cosas van con calma, ¿no? pero al final de cuentas, pues, como decimos, tampoco no, al menos no estamos en la situación siendo esa persona. Como digo, cada uno habrá vivido su situación sobre este tema, sobre la ilusión y la idealización de una persona, pero a su modo, ¿no? Y no todas las personas reaccionamos igual. Pero bueno, vamos al siguiente cuento, el cual es La cuerda. Creo yo el mejor cuento que hemos leído de esta colección de 5, porque la historia comienza con un hombre, no nos dicen el nombre de esta persona, pero es un hombre que está llegando a la casa donde vive con su esposa. Y llega con una cuerda. Eh, para poner en contexto, la esposa lo había mandado a comprar cosas y principalmente lo que ella quería era café, porque ella decía que su día no podía empezar sin café, que me recuerda a muchas personas, pero no las voy a mencionar. Es que muchos no funcionan sin café, no sé por qué, yo puedo bien funcionar sin café, aunque me gusta el café en la mañana, pero, pues, no todo el día estoy tomando café, ¿no? O sea, Ujú. nada más es el café de la mañana y se acabó, y eso a veces, puedo prescindir del café, ¿no? Como tal, pero sí conozco a quienes. Continúa. Exacto, pero bueno, él no llega con el café, llega con las demás cosas que había pedido la esposa, pero se le olvidó el café y llega con una cuerda, algo que ella no le había dicho que compre, pero él consideró que era necesario. Yo, al igual que la esposa, me pregunto por qué. Pero bueno, el detalle es que la llegada de la cuerda a esta casa empieza a desencadenar un conflicto entre ambos, porque empiezan a discutir del porqué de la cuerda, después de la utilidad que le darían y sobre todo la necesidad de comprarla o no. Pero esto solo es el inicio. Después de eso se van enfrentando en esa discusión con cosas que habían guardado durante mucho tiempo. Y así sucede una especie de revolución entre ambos, una especie de guerra, podría decirlo yo. Este, que se me hizo algo interesante. Al mismo tiempo se me hizo un poco cómico. Pero bueno, como historia me gustó. Es que es interesante porque si bien, o sea, como parejas muchas veces vas acumulando cosas, ¿no? Que pasan y tú dices: "Ay, bueno, luego, después", y vas dejando, pero llega justamente es el detonante, algo que a lo mejor ni fu ni fa, pero que hace una explosión, ¿no? Y van saliendo todas esas cosas y todos esos problemas que ya traían, que si a lo mejor se hubieran hablado en su momento, pues no hubiera sido tan grande la explosión, ¿no? Del detonante como tal. Pero me ha pasado, realmente me ha pasado, con alguna de mis ex, de hecho, con uno de mis ex, que sí, o sea, realmente algo pequeño hace una explosión y salen como muchas cosas, ¿no? Y salen las quejas y te vas dando cuenta que realmente no es la relación tan perfecta que tú creías que tenías,
pero que si a lo mejor hubieras hablado en el momento preciso las cosas como tal, pues hubiéramos podido evitar ciertas cosas, ¿no? O esa explosión como tal o u otras cosas. Pero sí, o sea, realmente es muy interesante. Recomiendo mucho esta historia, de verdad la recomiendo mucho. Una, es un tanto graciosa. Sí, claro, o sea, no vivirlo en tus zapatos es mucho más gracioso que vivirlo en tus zapatos. Ya después te podrás reír, pero en el momento estás explotando, así es que no es como buen momento, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos pasado por algo así. No sé realmente cuál es, si hay una definición, dentro de la psiquiatría o qué, que explique esto, pero muchas veces, alguien, algún familiar o algo te dice que te ves bien con tal persona o que tienes, la relación perfecta y todo eso, pero muchas veces esos detonantes suceden en el momento menos esperado. Puede ser estando a solas o puede ser estando acompañados. Y yo también he pasado por ese tipo de cosas. O sea, uno no va a llegar y va a decir, soy la pareja perfecta. No, o sea, uno también tiene sus errores. Creo que todos tenemos errores y todos hemos cometido errores en parejas. Pero a lo que voy es que justamente creo que este tipo de cosas no deberían acumularse. Creo que deberían ir hablándose poco a poco. Como lo dices, a veces por dejarlo pasar, por decir, ah, bueno, lo dejo pasar esta vez y a la siguiente vez vuelves a decir eso y al final nunca lo hablas, justamente eso se va acumulando y llega un momento en el cual cualquier cosa más mínima llega a hacer explotar eso. O sea, sinceramente yo he visto parejas que han discutido incluso por un alfiler. Ah, o sea, es algo insignificante, pero que eso desencadena las otras cosas que traen guardadas. Y a veces uno está todo incómodo ahí en medio. Sí, suele pasar. Hablando, no sé, en psiquiatría, en psicología, yo hablé con una psicóloga con respecto a esta situación y lo que me comentó fue que es como una marca que te van marcando, ¿no? Cuando dicen, ay, hacen una muy bonita pareja. Ah, ya los estoy viendo casados. Yo los veo juntos toda la vida. Y cosas así por el estilo que te van marcando. Y después vienen los comentarios de, ay, la pareja perfecta, son la pareja perfecta. Entonces eso te marca en la psique como tal y tienes que darlo todo para ser la pareja perfecta y entonces empiezas a hacer una apariencia de lo que no es. Y realmente es como una tarea muy desgastante ser la pareja perfecta, ¿no? Para los demás, pero realmente ya tras paredes, en bambalinas, como se dice, es algo completamente diferente y ya cualquier cosa te va a molestar. O sea, supe de alguien que se divorció porque no le gustaba cómo masticaba a su marido, pero realmente no era el cómo masticaba, sino que venían ya arrastrando como muchas cosas y llegó un punto en que a la hora de la comida no le gustó cómo masticó y se Explotó. explotó y sucedió un divorcio, ¿no? Entonces son cosas que pasan y una de las recomendaciones que yo hago, que si ves a alguien que está contenta con otra persona, no le digas, ¡ay, qué bonita pareja hacen! No, jamás, o los veo muy bien, o son la pareja perfecta. Jamás hagan eso, jamás no marquen a la gente como tal, porque eso afecta en la psique de los demás. Entonces déjenlos vivir su momento. Si son para casarse y vivir toda la vida juntos, qué padre. Si no, pues bueno, habrá quien más, ¿no? Pues no sean como esos tíos conservas que prefieren vivir toda la vida peleando con su pareja que separarse por los buenas, la verdad. Sí, sí, y solamente por las apariencias, Exacto, ¿no? o sea, es Bueno. lo peor que se puede hacer. Pero bueno. Bueno, pues seguimos con un cuento que la verdad, es un tanto crudo, es un tanto duro. Su nombre es Él. Y nos hablan de un niño que nace con cierta condición que digamos diferente a lo que regularmente conocemos como normal. Pero obviamente viene el amor de madre, ¿no? Que ella lo va a ver como el mejor niño del mundo y ve que puede hacer cosas igual que otros niños o que mejor y ve que no se queja si tiene frío, no se queja si las abejas lo pican o no dice si tiene miedo, pero ella lo alenta de cierta manera a que siga haciendo esas cosas, ¿no? Aunque también pues como madre teme que le pase algo.
Y pues bueno, conforme nos se va desarrollando la historia, pues una persona con una condición diferente que no sabemos cómo tratar como tal, sobre todo para la época, pues viene el momento en que lo tienen que llevar a un hospital, ¿no? Y saben lo que va a pasar en ese hospital, ya no va a salir del hospital como tal. Entonces, pues aquí por un lado tenemos el amor de madre que quiere darlo todo por su hijo y que quiere mantenerlo en su casa como tal. Por otro lado tenemos lo que son el qué dirán y pues las apariencias que tienen que fingir en la familia como tal para que la gente no se dé cuenta que realmente la están pasando mal, ¿no? Y que pues de repente si el niño no les da lata como tal, les es difícil pues educarlo como debería de ser, ¿no? Bueno, como se sabe, ya los problemas, psiquiátricos, psicológicos, que sean, en su mayoría, son los que se han descubierto recientemente. Antes, pues, por ejemplo, como lo vimos en el libro de Richard Rousseau, sobre mi madre, por ejemplo, había cierta condición, se podría decir, y se generalizaba a todos, no era especial, bueno, mejor dicho, no era una especialidad. Entonces, recientemente, en las últimas décadas, que se han podido definir estos problemas y aún así van a seguir definiéndose porque dentro de ellos también hay otros derivados. Pero a lo que voy es que justamente el tratamiento para la época, o sea, no era no, bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que qué tratamiento recibió este niño. Pero a pesar de todo eso, como lo mencionas, la madre siempre estaba pendiente de él. Entonces, obviamente, ahí vemos el amor de la madre hacia el hijo, ¿no? Pero también como lo mencionas, se me hizo muy interesante cómo la escritora tuvo esa capacidad también de desarrollar un tema totalmente independiente a esto, que es justamente las apariencias, pero al mismo tiempo poder unirlas dentro de esta historia. Eso me gustó, a pesar de que sí tenemos un desenlace muy trágico. Me gusta esta historia justamente por eso, porque pudo combinar estos dos temas hasta cierto punto, desarrollarlos independientemente y al final se podría decir, darle un cierre a un tema y seguir con el otro. O sea, el tema, darle un cierre al tema las apariencias y por otro seguir con el tema del amor de la madre. Eso me gustó sobre este cuento. Sí, es muy interesante. Otra de las cosas que también, no mencionaste fue que tampoco tenemos conocimiento de qué condición era como tal. Exacto. O sea, no tenemos una idea, o sea, no nos dicen qué es la condición del chico, ¿no? Pero sí es cierto, anteriormente pues no se sabía mucho, no se tenía un estudio como tal de psiquiatría y de todos esos derivados de ciertas condiciones, ¿no? Porque si bien en algún momento se decía que eran enfermedades, ahora ya sabemos que no es una enfermedad, muchos de estos males, sino son condiciones, ¿no? Como tal. Y eso no quiere decir que sea malo, sino que, pues obviamente, la persona necesita un tratado diferente. ¿Por qué? Porque así lo requiere, nada más. O Ujú. sea, no es algo fuera de otro mundo, pero sí, como bien lo recalcas, el amor de madre. Y, vi en algún momento un video que decían que siempre las mamás tenían a un consentido. Y decía una mamá: "No es que tengamos a un consentido, es que vemos quién es el más", no quiero decir la palabra, pero digamos que el menos capaz para salir adelante como tal. Entonces, eran al que protegían más, que muchas veces al hacer eso cometen el error de proteger lo demás y no enseñarles el camino de guiarse por sí mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, es una recomendación para las mamás, como yo lo veo. Quizá estoy mal, no soy madre, entonces no tengo ni idea, pero yo nada más vi eso. Entonces, en este caso nos muestran eso, justamente la sobreprotección de la madre, el amor de madre, que pues la verdad es muy lindo de ver. Sí, eso, como te digo, eso me gustó y me gustó que supiera conjugar esos dos temas. La verdad, recomendable esta historia. Pero bueno, vámonos al último relato. El cuento se llama El robo y es una historia sobre una señorita, bueno, no tan señorita, ya, ya no, se me olvidó, bueno, una mujer
que vive sola, que demuestra mucho desinterés y también mucho desapego hacia muchas cosas. Nos encontramos con este personaje que habla constantemente con sus amigos, pero no sentimos realmente una conexión, ya sea amatoria o amical, entre ella y alguno de estos personajes. Pero que a pesar de eso están ahí para ella. Y que de repente llega al lugar donde vive y se da cuenta de que le habían robado un bolso. Va, habla con la persona que no recuerdo si era un conserje o era alguien de seguridad, la verdad, una disculpa. Pero que habla con esta persona y esta persona le dice que sí robó. Bueno, primero le niega que haya robado el bolso, pero después ella le dice, o sea, no es que me interese el bolso como tal, sino que quería conservarlo porque es un recuerdo es un recuerdo, es un regalo. Y la persona acepta que había robado el bolso y al final ella dice, bueno, pues quédatelo. Y la otra persona le dice, no, ya no lo quiero. Es un poco, también un poco cómico. eh, Tengo que decirlo, la desfachatez de la persona que lo robó, pero creo que el tema principal, como lo venimos mencionando, es el desapego de esta mujer hacia l- cosas materiales y también un tanto hacia las personas. Sí, es curioso de ver. Yo conocí una persona con ciertos desapegos, y pues de repente ves que dice, no, pues no me interesa, ¿no? Pero por dentro hay cosas que sí le interesan, pero por decir que no le interesa, pues se hace la fuerte, ¿no? En este caso no es el caso, sino ella puede dejar la puerta de su casa abierta y no le importa si le roban todo, o sea, realmente pues sabe que son cosas nada más y ya, ¿no? Puede prestar dinero y que no se lo regresen y no tiene ningún problema porque pues solo es dinero, ¿no? Que para las épocas que estamos viviendo, pues no solamente es dinero, es tu comida y es tu sustento, ¿no? Como tal. Entonces, pues ya digamos que tiene otro valor, pero para ella no lo tenía. Y con la bolsa realmente tenía un valor para ella porque era un regalo. Le gustaba porque era un regalo tal vez y quizá de alguien especial, no nos dicen bien de quién es el regalo, pero pues sí, o sea, para ella era importante, ¿no? Y el que se lo hayan robado y quererlo recuperar, pues dice, y de hecho le dice a la mujer, no tiene dinero. Y la mujer le dice, es que lo quiero para mi sobrina porque ella es joven y pues está empezando a vivir y a tener pretendientes y podría tenerlo ella. Y pues la mujer le dice, no, bueno, pues está bien, quédatelo, ¿no? No importa. Pero la mujer le dice, no, ya no lo quiero. El chiste es que en la discusión, la cosa más chistosa es que le dice, me estás reclamando como si yo te lo estuviera robando. Y le dice, no, le robas a mi sobrina. Y es como, ¿perdón? O sea, realmente la situación es muy chistosa y es muy interesante de ver ese desapego, ¿no? Sí, creo yo que sí me divirtió ese final, pero claro, hay que tomar en consideración que bueno, el acto como tal del robo ya es al final de la historia. Hay que ponerle atención justamente a esas interacciones que tiene con los otros personajes para notar eso, el desapego. Si ya lo leyeron, pues supongo que ya lo saben. Si no se están enterando por un spoiler, tal vez ya les quitamos la sorpresa. Porque realmente me gustó cómo desarrolló este final, sobre todo, o sea, ya digamos que no entendí mucho la relación al inicio que había entre este personaje y sus amigos, pero luego ya entendí justamente ese desapego y sí, sí me gustó. Ya hice spoiler, pero bueno, una disculpa. Este, Bueno, es que son cuentos y sí, saben que vamos a hacer spoiler, sí. entonces, pues sí, por eso cuando mencionamos en el capítulo anterior la lectura, pues es para que si son relatos, poesías, pues traten de abarcar, aunque bueno, en este caso son demasiados cuentos los de esta mujer, entonces Ujú. sí era como muy imposible leerlos todos, pero pues sí, una gran cantidad, ¿no? Un cuento diario, 2 cuentos diarios, yo creo que
por lo menos hubieran leído unos 10, 15 cuentos en la semana, y además nos tardamos una semana más en grabar, entonces, pues bueno, les hubiera dado bastante tiempo de leer más cuentos, ¿no? Y quizá, pues, entre esos, leer este, o justo los que estamos leyendo como tal. Pero, pues bueno, a lo mejor quizá lo mejoraremos para la próxima. Exacto, pero bueno, ¿te gustaron los cuentos? Obviamente, sí, la ¿Los verdad es que recomiendas? tiene muy buena pluma y sí los recomiendo. Prepárense para todo, o sea, porque realmente los temas son diversos Sí, y son muy entretenidos, muy fáciles de leer, la verdad, muy fáciles de entender y pues también divertidos. exacto. De hecho, por ahí, por ejemplo, vimos un cuento que tenía 3 páginas. No lo leímos, pero lo vimos. Pero bueno, dense la oportunidad de leer todos los cuentos que puedan. Y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, después de estos cuentos tan entretenidos, ya estamos de regreso para ver qué vamos a hacer la próxima semana y nos va a contar Luis. Bueno, la próxima semana es el penúltimo capítulo de Literando Podcast, pero es la última lectura. La próxima semana vamos a cerrar esta temporada con un cómic, para tener en balance los cómics y mangas. Pero bueno, el cómic va a ser Doctor Strange y Doctor Doom, Triunfo y Tormento. Un cómic de Roger Stern, Mike Mignola y Mark Wagner. Y bueno, esperamos que puedan leerlo. Recuerden que no podemos dejarles mucho por copyright, pero ahí va a aparecer la portada. Eso sí nos deja Marvel. Sí, eso sí deja, Sobre pero todo Disney, si no nos meten a la cárcel. Y Mickey pateándonos. no quiero ir a la cárcel de Disney. Podría ir si no está Mickey. Se ve muy tétrico. No sé, pero bueno, esperamos que puedan leerlo, que nos acompañen en la última lectura y que nos acompañen hasta el final de este capítulo, porque como todas las temporadas lo hacemos un recuento en el último capítulo ya. Y pues bueno, si les ha gustado este capítulo, les pedimos un like, su suscripción al canal, que nos recomienden con sus amigos. Y pues ya saben que estamos en las diferentes redes como Twitter, Facebook e Instagram. Recuerden que pueden suscribirse al canal, que Literando Podcast está en Spotify. Vamos a ver el próximo año qué va a pasar, pero bueno. También pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Y seguirnos, recuerden que es gratis. Exacto. Y bueno, si les gustan los cuentos, ahí déjenos un like. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.